Me arrastraron hasta el vestíbulo como equipaje perdido, una enfermera en su descanso de almuerzo, tarareando algo desafinado, sin siquiera mirarme mientras llenaba el formulario de admisión. Sobre la recepción, un molde frío de vidrio para cazuela yacía abandonado, su papel aluminio despegándose por los bordes. Atún, creo. Ángela lo había dejado como un regalo de despedida. Apreté con más fuerza el sobremanila. Advertencia final, ejecución hipotecaria, decía el sello rojo, audaz, imposible de ignorar. Pero no para mí. Para ellos. La recepcionista echó un vistazo y sonrió con burla. ¿Al menos te dijeron por qué se fueron? No respondí. En cambio, abrí el sobre y lo coloqué con cuidado sobre mi regazo. Un documento de propiedad. Una transferencia notariada. Una carta de mi abogada. Me borraron de la escritura. Pero yo aún poseía las raíces. Cuando me borraron de la escritura, pensaron que desaparecería en silencio. Pero las raíces recuerdan dónde están enterradas. Antes de continuar, me encantaría saber, desde dónde nos estás viendo hoy, comenta abajo. Antes de que decidieran que era una carga, vivía en una casa que olía a madera calentada por el sol y romero fresco. La misma casa donde había criado a 2 hijos, enterrado a un esposo, y plantado 1000 bulbos que florecían cada primavera, estuviera yo lista o no. Era silenciosa. No ese tipo de silencio que consuela, sino el tipo que llena tus oídos como algodón. La televisión rara vez se encendía, y el teléfono aún menos. Aún así, cocinaba para 3 cada domingo. Por si acaso. Por si alguien recordaba. Mark había dejado de traer a los niños, siempre culpando a la práctica de fútbol o las migrañas de Ángela. El próximo fin de semana, mamá, decía. Y como una tonta, lo marcaba en el calendario con un pequeño corazón. No era infeliz. No exactamente. Pero me había vuelto invisible poco a poco en mi propia casa. Después de que Harold falleció, los chicos prometieron ayudar. Pero las promesas envejecen más rápido que el duelo. Tom se mudó a Arizona y llamaba una vez cada Navidad alterna. Mark se quedó cerca, pero eso no significaba que estuviera presente. Comenzó a venir solo cuando algo necesitaba ser firmado. No te preocupes por la letra pequeña, mamá, reía, presionando un bolígrafo en mi mano. Solo unos papeles del banco. Estamos ayudando a refinanciar. La primera vez, dudé. Él pareció dolido. ¿No confías en mí? Sí confiaba. O tal vez simplemente no quería comenzar una pelea con mi propia sangre. Pasaba mis días caminando los mismos senderos del jardín por los que alguna vez corrí con niños en botas embarradas. Ahora me movía más lento, apoyándome en el bastón que Harold me talló un verano. El viento aún se movía entre los árboles, pero ya no había nadie que preguntara si había almorzado. Nadie que notara cuando empezaba a hablar con los pájaros. Mantenía la despensa surtida con sus favoritos, frijoles carita, mermelada de albaricoque, galletas de avena. Todavía doblaba sus camisas de franela, aunque no las había usado en meses. El duelo no desaparece. Solo espera en silencio en los rincones. Fue Ángela quien primero sugirió la idea de una transición. Dijo la palabra con una sonrisa quebradiza, como si yo fuera un proyecto en su lista de limpieza de primavera. Envejecer en casa está bien, Eleanor, pero necesitas estructura. Golden Pines es encantador. Tienen manualidades. Una sala de juegos. Lo dijo como si yo fuera un calcetín fuera de lugar. Fingí no oír. Pero esa noche, me senté en la sala con la antigua escritura en el regazo. Harold y yo habíamos comprado la casa en 1974. La pagamos en su totalidad para él, 92. Pasé los dedos sobre el sello en relieve y la tinta desvanecida. Mi nombre todavía estaba allí. O eso creía. A la mañana siguiente, Mark vino con más papeles. Es solo que es más fácil para los impuestos si consolidamos todo, dijo, arrojando un archivo sobre la mesa de la cocina. Miré el formulario, con un dolor sordo en el pecho. Dice que estoy transfiriendo la propiedad, dije lentamente. En el papel, lo minimizó con la mano. Es todo técnico. No cambia nada, mamá. Y fue entonces cuando ocurrió la primera grieta real. Aún no lo sabía, pero acababa de firmar mi salida de mi propia vida. Una semana después, mi silla favorita ya no estaba en el porche.
Pensamos en renovar un poco, canturreó Angela. Ya no te sientas aquí. Pero sí lo hacía. Solo que, no cuando alguien miraba. Aún así, me tragué mis preguntas como píldoras amargas. Mejor no causar problemas. Comencé a notar más cosas desapareciendo. La foto de bodas enmarcada ya no estaba en el pasillo. La colcha de mi difunta madre doblada en una caja. La despensa reorganizada, las mermeladas desaparecidas, reemplazadas con snacks sin gluten y barras energéticas. Es mejor así, dijo Mark cuando pregunté. Más simple. Siempre decían más simple como si fuera una bondad. Como si borrar a alguien fuera un regalo. Y así, me adapté. Otra vez. Porque eso es lo que había hecho toda mi vida. Cuando Harold volvió de la guerra callado y tormentoso. Cuando perdimos al bebé. Cuando la economía cayó y tuve que trabajar de noche doblando ropa en la iglesia. Me adapté. Pero esta vez, algo dentro de mí comenzaba a doblarse demasiado. El día antes de mi cumpleaños, limpié toda la cocina. Puse la mesa para 4, sabiendo muy bien que con suerte se usaría una sola silla. Asé un pollo, doblé servilletas de tela, incluso encendí las velas buenas. Me dije que era para mí. Pero una parte de mí aún esperaba. Siempre esperaba. Llegaron 2 horas tarde. Mark miró su teléfono más que mi rostro. Angela me dio un regalo, una bata rosa, aún con la etiqueta de la tienda colgando como un pensamiento olvidado. Es preciosa, mentí, aunque la etiqueta me picaba el cuello. Esa noche, puse la bata en el armario de la ropa blanca y doblé encima la franela de Harold. A la mañana siguiente, encontré el molde para cazuela en la encimera con una nota. Estamos pensando que quizás ya es tiempo. Hablemos de opciones la próxima semana. Te queremos. Mis ojos se detuvieron en la palabra opciones. Eso era lo que me había convertido, una de varias opciones inconvenientes. Me senté en la mesa de la cocina, sola, y miré hacia el patio trasero. El comedero para pájaros colgaba torcido. El jardín descuidado. Un solo narciso había florecido junto a la cerca. Recordé haberlo plantado con Harold años atrás, él riendo sobre enterrar cosas solo para ver que volvía a salir. Entonces lo supe. Algo había regresado. No el duelo. Ni siquiera la ira. Sino algo más antiguo que ambos. El suelo dentro de mí había comenzado a moverse. No fue un momento dramático. No hubo gritos. Ni portazos. Solo un clic, un pequeño clic invisible, como un cerrojo girando dentro de mí. Sucedió un martes. Vinieron a cenar, tarde como siempre, Mark y Angela con cafés para llevar a juego y una caja de cupcakes de alguna pastelería elegante. Yo había preparado carne asada. Comida de verdad. Horas de cocción lenta, zanahorias glaseadas y puré de papas batido con crema, justo como a Mark solía gustarle. No lo tocaron. Angela fingió estar ocupada, revisó su teléfono, elogió las cortinas como si nunca las hubiera visto antes. Mark deambuló hacia la sala, tomó el control remoto y encendió las noticias con el volumen demasiado bajo para escucharlas. Igual saqué los platos. Serví té dulce. Sonreí hasta que me dolió la cara. Entonces, en algún punto entre el silencio y el segundo cupcake, Angela carraspeó. Eleanor dijo, con un tono demasiado alegre, hemos estado pensando en lo que es mejor. Para todos. Mark se removió en su asiento, de pronto concentrado en la servilleta que doblaba y desdoblaba como un niño nervioso. Angela continuó, no es que no nos encante tenerte cerca, pero, has tenido algunos sustos últimamente. La caída del invierno pasado. Esa cazuela quemada. Solo, queremos que estés segura. La miré. ¿Segura? Hay un lugar, Golden Pines. Lo visitamos. Es muy limpio, muy estructurado. Te encantaría. Tienen noches de bingo. Bingo. Me reí. Solo una vez. No fue fuerte. Ni alegre. Un sonido plano, seco, que sonaba extraño viniendo de mí. Mark finalmente levantó la vista. Es solo temporal, agregó rápido. Ya sabes, hasta que resolvamos las cosas. El mercado está muy alto ahora, y... ¿Qué mercado? El mercado de viviendas, se apresuró a decir Angela.
y justo así, ocurrió el clic. No en mis oídos. No en la habitación. Por dentro. Me estiré para rellenar mi té y lo vi, su bolso colgando abierto en la parte trasera de la silla. Un archivo grueso en su interior, los bordes doblados. Lo vi con claridad, la palabra transferencia impresa en negrita en la primera página. Luego, un pequeño destello metálico, una llave, sin etiqueta y metida entre los papeles como si no importara. No esperaban que lo viera. O tal vez no les importaba. Me disculpé. Caminé hasta el baño, cerré la puerta y me senté sin encender la luz. Mi respiración estaba estable. Mis manos no. Esa llave me parecía familiar. Ya había visto una como esa. Un repuesto, lo había llamado Harold. Por si los dos nos vamos y alguien necesita encontrar lo que importa. Había escondido una caja fuerte en la pared de la despensa. La cubrió con latas y cajas de arroz. No la habíamos abierto en más de una década. No recordaba la combinación. Pero recordaba cómo se sentía. Pesada. Esperando. De vuelta en el comedor, Mark y Angela ya estaban empujando las sillas hacia atrás. Llamaremos mañana, dijo Angela, sacudiendo migas de su regazo. Golden Pines puede hacer una evaluación. Estará bien, Eleanor. Me besaron en la mejilla como a una mascota que ha vivido más de lo que debía y dejaron el asado intacto sobre la mesa. Después de que se fueron, no lloré. En lugar de eso, recogí su servilleta, la que había usado y arrugado sin pensar, y la alicé sobre mi regazo. Luego caminé hacia la despensa. La pared lucía igual. Sopas, azúcar, harina. Pero detrás del bote de avena, mis dedos la encontraron, la vieja caja fuerte. Metal frío. Un suspiro superficial se me quedó en el pecho. La llave del folder de Angela podría encajar. Pero no la tenía. Aún. A la mañana siguiente, llamé a mi vieja amiga Ruth. Aún tenía una llave de repuesto de la casa, y la costumbre de no hacer preguntas. Necesito un favor, dije, y eso fue todo lo que hizo falta. Más tarde esa tarde, Ruth regresó con un pequeño paquete envuelto en una bolsa de supermercado marrón. Sea lo que sea que estás haciendo, ella susurró, hazlo por completo. Dentro estaba la llave. Esperé hasta que oscureció. Mis manos temblaban levemente al acercarme a la caja fuerte. La llave entró más suave de lo que esperaba. El clic que siguió no fue fuerte. Pero hizo eco. Adentro, papeles amarillentos, un sobre dirigido a mí con la letra de Harold, y una única cinta de casete etiquetada por si olvidan quién eres. No abrí el sobre de inmediato. Me senté con él. Lo sostuve contra mi pecho como un latido. Pensaron que olvidaría. Que mi mente se nublaría y mi columna se doblaría lo suficiente para plegarme en silencio. Pero Harold recordaba. Incluso desde la tumba, me dejó un mapa. El sobre contenía una copia original de nuestra escritura, con nuestros dos nombres. Un testamento. Una enmienda. Y una nota. Si alguna vez intentan vender la tierra, muéstrales las raíces. Raíces. Esa palabra otra vez. Pensé en el narciso. La caja fuerte. Los pinos fuera de Golden Pines, altos, elegantes, pero con raíces superficiales y fáciles de derribar en tormentas. Esta casa tenía raíces profundas. Yo también. Esa noche, no dormí. Escribí 3 cartas. Una para mi abogada. Una para el banco. Y una para Mark. Aún no las envié. Pero las dejé sobre la mesa de la cocina, junto al asado, aún frío y cubierto. Habían decidido que yo había terminado. Pero no leyeron la letra pequeña. Ni en la escritura. Ni en mí. La parte más difícil no fue la traición. Fue la forma en que vino disfrazada de cuidado. Comenzó de forma pequeña, tan pequeña que al principio no se sintió como nada. Una cena cancelada. Una puerta cerrada con llave desde fuera por error. Un cartero que ya no traía sobres a mi nombre. Debería haberlo visto. Lo vi. Pero cuando aquellos a quienes criaste comienzan a hablar en voces suaves y usar palabras como seguridad y eficiencia, es fácil confundir erosión con amor. Estuvo el día en que Angela reemplazó todas las bombillas de la sala por luces LED blancas. Son mejores para tus ojos, dijo.
pero convirtieron mi hogar en algo frío y clínico. Las esquinas dejaron de sentirse mías. Luego vino la cocina reorganizada. Pensamos que un nuevo sistema podría ayudarte a encontrar las cosas. Movieron mis tazones para mezclar, tiraron el especiero viejo que usé durante 40 años y etiquetaron todo como si yo fuera una extraña olvidadiza. Mark desenchufó el teléfono fijo un día sin decirme. Dijo, ya nadie usa esto. Pero yo sí. Cada martes, llamaba a Ruth y hablábamos de nada. Lo extrañé como al aire. Una tarde pregunté por el buzón, ¿por qué siempre estaba vacío? Angela sonrió demasiado. Oh, ahora reenviamos tus cosas importantes. Así tienes menos de qué preocuparte. Asentí, y esa noche me quedé parada frente al buzón durante 1 hora, esperando que el viento trajera algo de vuelta. Pero no trajo nada. La gente cree que la crueldad necesita gritar. Pero a menudo susurra. Y muchas veces, viene en forma de buenas intenciones que sofocan. Recuerdo estar sentada sola en el jardín. El banco que Harold construyó estaba torcido ahora, una pata hundiéndose lentamente en la tierra. Observé el pequeño rosal que él plantó en nuestro 30º aniversario. Las flores estaban secando, pétalos rizados como pequeños puños. Me pregunté si para ellos yo me veía igual. Había una especie de duelo silencioso en todo. No solo por perder mi hogar pedazo a pedazo, sino por perder la versión de mí que alguna vez se sostuvo firme en él. Me encontraba caminando por los pasillos de la casa como una invitada, tocando los picaportes como si tal vez no giraran para mí. Abría cajones y medio esperaba que estuvieran cerrados con llave. Y a veces, lo estaban. La habitación de invitados se volvió mía antes de darme cuenta. Angela dijo, está en la planta baja. Es más seguro. Mi habitación, mi verdadera habitación, en el piso de arriba, con el tocador pintado a mano y las cortinas de encaje, acumulaba polvo. No me sacaron de la casa. No al principio. Me sacaron la casa a mí. Comencé a olvidar pequeñas cosas, no de la forma en que ellos temían, sino de la forma en que el duelo roba los detalles. No podía recordar en qué cajón estaba la cubertería buena. O lo que Harold solía decir cada mañana después de su primer sorbo de café. Así que comencé a escribir pequeñas notas. No por la memoria, sino por rebeldía. Una nota adhesiva decía, todavía eres Eleanor. La pegué en el espejo del baño. Otra decía, Harold nunca permitiría que te hicieran luz de gas. Esa la puse en mi cajón de costura. Tarde una noche, fui a buscar una foto enmarcada de mis padres que solía estar sobre el piano. Había desaparecido. Angela dijo que la había puesto en almacenamiento, pero cuando pregunté dónde, solo se encogió de hombros. No quiere saturar las paredes. Líneas limpias, menos ruido emocional. Menos ruido emocional. Esa fue la frase que casi me quebró. Me senté en el suelo de mi propia sala, rodeada por los fantasmas de lo que alguna vez fue. Y entonces recordé algo extraño. Había una vez un cajón en el escritorio del pasillo que contenía todos los documentos importantes que Harold y yo firmamos alguna vez. Lo abrí esa noche, con las manos temblando. Vacío. El contenido, actas de nacimiento, pólizas de seguro y la antigua escritura, se habían ido. Debí haber gritado. Debí haber arrojado cosas. Pero no lo hice. Simplemente me quedé de pie en el silencio, escuchando cómo la casa respiraba a mi alrededor como si estuviera observando. Esperando. A la mañana siguiente, preparé té y lo sorbí junto a la ventana. Afuera, la cerca estaba inclinada. Un solo gorrión saltaba sobre ella, picoteando nada. Presioné play en un viejo buzón de voz de Harold. Uno que había guardado solo unas semanas antes de que falleciera. Su voz, cálida y agrietada, decía, él. Si estás escuchando esto, probablemente olvidé mi almuerzo otra vez. Pero recuerda, tú nunca olvidas nada. Te amo. Presioné reproducir de nuevo. Otra vez. Otra vez. Luego doblé la nota del abogado que había llegado semanas atrás, la que Mark dijo que era solo correo basura, y la metí en el bolsillo de mi cardigan. No era basura. Era una notificación bancaria de transferencia de escritura. Y mi nombre no aparecía en ella. El papel había sido doblado y desdoblado tantas veces que estaba casi translúcido en el pliegue del centro.
lo guardaba en mi bolsillo como una piedra de preocupación. Esa noche, empacé una bolsa pequeña. Por si acaso. Puse mis guantes de iglesia, algunas fotografías y el casete de Harold, que aún no me había atrevido a escuchar. Se sentía demasiado definitivo. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, miré hacia la despensa, donde la caja fuerte ahora yacía expuesta, abierta, pero aún no vaciada. No estaba lista para sacar todo. Todavía no. Porque no estaba rota. Todavía no. Pero empezaba a resquebrajarme. Me llevaron a Golden Pines un miércoles. La enfermera se llamaba Stephanie. Tenía ojos amables pero me llamaba cariño como si ya estuviera desvaneciéndome. Fingí sonreír, asintiendo a los pósteres enmarcados de cascadas y frases trilladas. Cada final es un nuevo comienzo. Envejecer es solo otra palabra para sabiduría. Pero todo lo que sentía era pérdida. El pasillo olía a limpiador de limón y almidón caliente. Pasé junto a filas de puertas idénticas, cada una marcada con placas plásticas y calcomanías de temporada. La mía tenía un girasol pegado, alegre, artificial, equivocado. Angela había etiquetado mi maleta con marcador grueso. Eleanor H. Ropa / medicamentos / artículos de tocador. Sin libros. Sin recetas. Sin fotos. Solo las cosas que me mantenían viva, no las cosas que me hacían ser yo. Dentro, la habitación era estéril. Una cama con barandales. Una cómoda pequeña. Un reloj que hacía tic-tac demasiado fuerte. Una enfermera explicó el horario, comidas a las 8, 12 y 5. Televisión en el salón común. Bingo los viernes. Asentí y di las gracias. Pero mis manos no dejaban de temblar. Esa primera noche, me senté en la cama con el abrigo aún puesto. Pensé en la casa. Mi jardín. La forma en que el sol de la tarde entraba por las ventanas del estudio y hacía bailar el polvo. Pensé en la caja fuerte. La carta de Harold. El viejo casete que aún no había reproducido. Lloré en la ducha, ese tipo de llanto que no suena como sollozos, sino más como algo que gotea, lento, involuntario, interminable. Extrañaba el peso de mi verdadera cama. La forma en que mi colcha contenía historia en sus costuras. Aquí, las mantas eran delgadas y olían a cloro. Pensaban que era demasiado vieja para notar la diferencia. Se equivocaban. El segundo día, una mujer llamada Lorraine en la habitación de al lado me ofreció un caramelo de mantequilla. Ni te molestes en desempacar, susurró. Algunas nos vamos. Algunas simplemente dejamos de buscar. Esa noche, finalmente abrí el sobre que Harold había dejado en la caja fuerte. Adentro había copias del testamento, firmadas y notariadas. La escritura original de la casa. Y una fotografía descolorida de nosotros el día de nuestra boda, yo sosteniendo girasoles, él con tierra en el cuello de su camisa del jardín. También estaba el casete. Encontré un reproductor portátil viejo en la recepción, les pareció encantador. Vintage, se rió la chica. Me senté en el suelo de mi habitación, con las piernas cruzadas como una niña, y presioné play. La voz de Harold crujió al cobrar vida, cálida y firme. Si estás escuchando esto, probablemente ya no estoy por aquí. Y si te conozco, te estás culpando por algo que no fue tu culpa. Sé cómo amas. Completamente. Incluso cuando duele. Pero si intentan quitarte la tierra, la casa, tu lugar, recuérdales, tú fuiste la que plantó todo. Tú fuiste la que lo mantuvo vivo. No desaparezcas, él. Lucha. Y si necesitas ayuda, usa la llave. El resto está en la tierra. Lo rebobiné 3 veces. Lo escribí. El resto está en la tierra. No sabía lo que significaba, aún. Pero sabía que era mío. Esa noche no dormí. Hice una lista. Nombres. Números. Fechas. Una copia de la tarjeta del abogado que había guardado en mi cartera. Y entonces, surgió un recuerdo, silencioso, poderoso, específico. Una tarde de primavera de 1989. Acababa de terminar de plantar pepinos con Mark en el jardín trasero. Tendría unos 10 años. Me miró y preguntó, ¿se acordarán de que los plantamos? Yo dije, crecerán porque estuvimos aquí.
Y él sonrió, amplio y orgulloso, como si entendiera algo profundo. Pero en algún momento del camino, lo olvidó. Quizás todos lo hicimos. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parece desmoronarse? A la mañana siguiente, pedí una llamada telefónica. Le dije a la enfermera que era por el seguro. Marqué a Ruth. ¿Todavía tienes el contenido de la caja fuerte?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo guardé tal como dijiste, respondió. Y él, tu nombre todavía está en la primera escritura. Eso era todo lo que necesitaba. En el plazo de una semana, mi abogada tenía las copias. En 2 semanas, el banco recibió una notificación, no de ellos hacia mí, sino de mí hacia ellos. Mark había incumplido un préstamo silencioso que había solicitado usando la propiedad como garantía, sin saber que había un vacío en la cadena legal. Ese vacío era yo. Y resultó que la tierra lo recordaba. ¿Habría seguido adelante o soportado más? No hubo escena. No hubo portazos. No hubo discursos. Solo silencio. Y en ese silencio, recuperé todo. Comenzó con una tablilla. La administradora de Golden Pines me la entregó con una sonrisa. Alta médica, ¿estás segura? Asentí, firme. Sí. Mi abogada llegará en breve. Ella dudó, mirando hacia la estación de enfermería. Por lo general, esto lo gestiona la familia. Sonreí también. Mi familia ya no sabe quién soy. Me entregó un bolígrafo. Firmé mi nombre con bucles deliberados. Eleanor Harriet Langston, completo. Sin iniciales. Sin abreviaciones. Completo y viva. Empaqué mi propia bolsa. Solo 2 vestidos, un cepillo de dientes y la cinta de Harold. No me llevé el girasol de la puerta. Esa tarde, mi abogada, una joven llamada Clara, apenas mayor que mi nieta, llegó con una pila de documentos. Era aguda, cortés, pero no cálida. No necesitaba calidez. Necesitaba a alguien que entendiera que las raíces significan propiedad. Clara revisó los papeles que habíamos reunido, la escritura original, el testamento de Harold, la prueba de transferencia fraudulenta. El nombre de Mark no tiene validez sin su consentimiento, confirmó. Nunca fue eliminada legalmente. Levantó la vista hacia mí. Intentaron vender algo que no les pertenecía. Asentí. Entonces es hora de que aprendan lo que pasa cuando la tierra recuerda. No preguntó qué quise decir. Simplemente me entregó el aviso final. El que yo misma enviaría. El que comenzaba con, notificación de intención de ejecución por incumplimiento bajo los términos de un refinanciamiento fraudulento. No temblé. No lloré. Simplemente coloqué la notificación en un sobremanila y presioné el sello con ambas manos. A la mañana siguiente, lo envié por correo. Sin dirección de remitente. Solo sus nombres. 2 días después, le pedí a Ruth que me llevara a mi casa. No para quedarme, aún no. Solo para mirar. Nos estacionamos al otro lado de la calle. Las luces estaban encendidas. La camioneta de Mark en el camino de entrada. Las sandalias de Angela en el porche. Me quedé en el coche. Y entonces lo vi suceder. Un hombre con traje impecable caminó por el sendero delantero con un papel doblado en la mano. Tocó el timbre. Esperó. Entregó el documento a Angela, quien lo abrió ahí mismo en la puerta. Se quedó paralizada. Llamó a Mark. Mark salió corriendo, agarró el papel, lo leyó una vez, luego otra. Miró al hombre y dijo algo con dureza, pero el hombre no respondió. Solo señaló la firma al final. Mi nombre. Entonces el viento se levantó, haciendo ondear el papel como una bandera en la mano de Mark. Angela se dejó caer pesadamente en los escalones del porche. Y fue entonces cuando ocurrió. Mark miró a su alrededor, los ojos recorriendo la calle, y vio el coche. Yo en el asiento del pasajero. La ventanilla entreabierta. Las manos cruzadas en mi regazo. No gritó. No se acercó. Simplemente se quedó allí, sosteniendo ese papel como si lo estuviera quemando por dentro. Y yo no me moví. No saludé. No sonreí. Solo observé.
Observé cómo la casa que él creía suya comenzaba a tambalearse bajo sus pies. Más tarde ese día, Ruth y yo nos sentamos en su mesa de cocina. Sirvió 2 tazas de té y no dijo nada por un rato. Luego, ¿vas a volver? Aún no, dije. Alzó una ceja. ¿Por qué no? Es tuya. Revolví miel en mi taza. Porque la casa aún no está lista para perdonar. Y yo tampoco. Esa noche, trasplanté una pequeña planta de albahaca que ella me había regalado. Mientras presionaba la tierra alrededor de las raíces, pensé en lo que Harold solía decir sobre las plantas. Saben cuando han sido descuidadas. Pero también saben cuando alguien ha vuelto por ellas. La tierra estaba suave. Húmeda. Fresca. No necesitaba gritar. El papel lo hizo por mí. Pero más que eso, el silencio, la completa, digna ausencia de espectáculo, fue más fuerte que cualquier grito. No tenía ni idea de quién era yo en realidad. Hasta que no dije nada. La verdad, he aprendido, no siempre necesita gritar para ser escuchada. A veces se sienta en silencio en un cajón, esperando. A veces duerme en la tierra. La semana después de entregar la carta de ejecución, me senté con Clara en su oficina del centro, rodeada de carpetas, pruebas y el profundo silencio de la justicia tomando forma. Las ventanas eran altas y limpias. El café sabía a metal. Pero los documentos sobre su escritorio cantaban con claridad. El testamento de Harold estaba fechado en marzo de 1986, actualizado después de que pagamos la hipoteca. Me nombraba única propietaria en caso de su muerte. No a Mark. No a ningún fideicomiso ni transferencia familiar. A mí. Siempre había asumido que era conjunto. A Harold no le gustaba hablar de la muerte. Pero aún así me protegió, en silencio, minuciosamente. Como hacía todo. Clara deslizó un segundo documento, una transferencia de título de 2019. Mi firma falsificada. Mal. La letra de Angela. Había intentado imitar la mía con la misma E en bucle, pero curvó la H en Harriet como una niña aprendiendo cursiva. Ni siquiera se molestaron en disimularlo bien. Usaron ese documento falsificado para obtener una segunda hipoteca, una de la que yo nunca supe. Usaron el valor de la propiedad para pagar las deudas del negocio de Mark y comprarle a Angela una SUV nueva. Todo a mi nombre. Pero el rastro en papel nunca coincidía. Porque yo nunca firmé. Apostaron a que yo nunca revisaría. Nunca investigaría. Pensaron que ya me estaba desvaneciendo, una sombra de quien fui. Pero las sombras recuerdan la luz que las formó. Aquella llave sin etiqueta que vi en la carpeta de Angela, la que dejó caer sin darse cuenta durante esa incómoda cena, resultó ser más que la llave de la caja fuerte. También era la llave del archivador en la oficina de Mark, donde guardaba una carpeta marcada guardar hasta que se mude. Dentro, correos electrónicos con agentes inmobiliarios, valores de venta proyectados y, lo peor de todo, un borrador del anuncio para vender la casa. Programado para publicarse solo 2 semanas después de que me mudaran a Golden Pines. No me enviaron allí por preocupación. Me enviaron por conveniencia. Estaban limpiando el terreno. Borrando la tierra. Me quedé mirando los documentos hasta que las palabras se volvieron borrosas. Clara dijo suavemente, podemos presentar cargos. Esto es fraude grave. Pero negué con la cabeza. No, dije, aún no. Ella no insistió. Solo me entregó el expediente del caso, ahora grueso de pruebas. Entonces empecemos por la propiedad. Hagamos que tu nombre vuelva a ser innegable. Firmé el papeleo para restablecer la escritura a mi nombre. Un notario la selló con un golpe satisfactorio. Y así, de repente, la casa volvió a ser mía. Legalmente. Completamente. Innegablemente. Esa noche, me senté en el porche de Ruth, mirando sus lilas en flor. Mis manos manchadas de tinta por la pluma. Mi corazón, curiosamente en calma. No quería venganza. Quería restauración. Mark llamó al día siguiente. No contesté. Dejó un mensaje de voz, confundido, luego furioso. Mamá, ¿qué demonios es esto? Estamos recibiendo avisos de ejecución hipotecaria, ¿qué hiciste? Ni siquiera dijo mi nombre. Ni preguntó si estaba bien. Solo, ¿qué hiciste?
Guardé el mensaje. No por rencor, sino para recordarme a mí misma cómo suena la anulación. Angela envió un correo 2 días después. Lo disfrazó de preocupación. Todos estamos tratando de hacerlo mejor. Hablemos de esto. Pero ya había escuchado suficiente. No respondí. En su lugar, les envié por correo copias de la escritura verdadera. Sin carta. Sin explicación. Solo prueba. Que la miraran. Que sintieran el peso de las raíces que intentaron desenterrar con palas de plástico. Más tarde esa semana, volví a entrar a la casa por primera vez desde que me sacaron de ella. Estaba limpia, casi demasiado limpia. Esterilizada. Fría. El arte de Angela colgaba de las paredes, piezas producidas en masa con frases pseudo-inspiradoras como "aquí vive la gratitud". Las quité, una por una. En el dormitorio de arriba, mi dormitorio, las cortinas de encaje habían desaparecido. Reemplazadas por cortinas opacas grises. Abrí todas las ventanas. Dejé que el aire regresara. Que el olor de la tierra subiera desde abajo. En la despensa, la caja fuerte seguía allí. Vacía ahora, pero intacta. Y eso era suficiente. Me quedé de pie en la entrada por un buen rato. Luego salí de nuevo, cerrando la puerta con llave detrás de mí, con mi llave. La verdad de todo esto no estaba solo en los documentos. Estaba en la elección que ellos hicieron, borrarme mientras aún respiraba. Reducirme a un obstáculo en mi propia historia. Pero yo no era un obstáculo. Era la narradora. Y acababa de recuperar la pluma. Pensaron que desaparecería en silencio. Que me doblaría entre sábanas de lino y juegos de bingo. Que sonreiría educadamente en pasillos de tonos pastel. Pero olvidaron quién era yo antes de ser madre. Antes de ser esposa. Antes de ser conveniente. Una vez reconstruí una casa desde las cenizas, literalmente, después del incendio en la cocina del 79. Crié a 2 hijos durante una recesión, enfermedades y cartas de guerra. Sabía cómo empezar de nuevo. El día después de recuperar la escritura, no volví a la casa de campo. Avancé. Una amiga de Ruth, Camille, tenía una cabaña que a veces alquilaba a artistas o enfermeras itinerantes. Era pequeña, pero luminosa. Con un porche que la rodeaba, con pintura descascarada. Un buzón torcido que se inclinaba como si tuviera algo que decir. Cuando entré, el aire olía a cedro y polvo. Polvo real. No abandono. Historia. Camille se ofreció a pintar y renovar los gabinetes. Rechacé la oferta. Me gustan las cosas que recuerdan, y dije. Colgué la foto de boda de Harold junto a la ventana de la cocina. Coloqué la colcha en la cama. Puse la planta de albahaca en el alféizar. Se marchitó un poco la primera noche, shock del trasplante. Pero por la mañana, se había recuperado. Y yo también. En esa pequeña casa, comencé a hacer algo que no había hecho en años. Respirar. No esperar. Caminaba al mercado los sábados. Compraba exactamente lo que quería. Hablaba con extraños que no conocían a mi familia ni mi historia. Que me veían a mí, no como el eco cansado del rol de otra persona. Horneé pan de maíz, solo para mí. Lo comí caliente del horno, con miel y mantequilla, con migas en la bata, sin nadie allí para juzgar. Volví a escribir en un diario. No para registrar hechos, sino para redescubrir la voz. Cada mañana regaba las hierbas del exterior, tomillo, romero, salvia. Les hablaba en voz baja, nombrándolas como a viejas amigas. Crece con firmeza, susurraba. Crece ancho. Las raíces no mueren, escribí una mañana en mi diario. Solo esperan mejor tierra. Ese otoño, me invitaron a un club de lectura en la biblioteca local. La mujer más joven tenía 40 y tantos, la mayor casi 90. Hablamos sobre mujeres en la literatura, aquellas que desaparecen, y aquellas que se niegan a hacerlo. Cuando llegó mi turno de hablar, dije, algunas de nosotras no fuimos borradas. Solo fuimos archivadas. Rieron. No con burla. Con calidez. En reconocimiento. En mi tiempo libre, trabajé con Clara para poner un bloqueo legal a cualquier intento futuro de refinanciar o vender la casa sin mi consentimiento. Mark recibió la notificación. Esta vez, no respondió.
Supe por un vecino que él y Angela intentaron listar la casa otra vez, bajo una empresa fantasma. El anuncio fue retirado en cuestión de horas. Habían aprendido. Y yo les enseñé. Pero no me regocijé. No lo necesitaba. Algunas victorias no vienen con aplausos. Algunas vienen con silencio, con aire que ya no se siente apretado en los pulmones. Una tarde fría de octubre, visité el jardín detrás de la cabaña. Cavé 3 pequeños hoyos y planté bulbos de narcisos. Los mismos que Harold y yo solíamos plantar cada primavera. Mientras cubría de nuevo la tierra, susurré. Vuelvan cuando estén listas. Yo estaré esperando. No observando. No esperando. Solo viviendo. A la mañana siguiente, me senté en el porche con té y una manta de lana sobre los hombros. El sol se levantó lentamente, cortando la niebla, bañando de oro todo lo que tocaba. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí. No victoria. No triunfo. Solo identidad. Entera. Sin disculpas. Arraigada. Pensaron que me quedaría pequeña. Pero solo estaba volviéndome más silenciosa. Y en ese silencio, estaba creciendo. La llamada llegó justo después de la cena. El nombre de Mark iluminó la pantalla, como solía hacerlo en mi teléfono fijo, cuando una llamada suya significaba algo. Casi no contesté. Pero algo en mí, curiosidad, tal vez bondad, tal vez asuntos inconclusos, presionó el botón verde. Mamá. Eso fue lo único que dijo al principio. Una sílaba, cargada de agotamiento. No dije nada. Él suspiró. Recibí tu notificación. Aún así, me mantuve en silencio. No sabía sobre el testamento, dijo finalmente. Pensé que papá simplemente dejó las cosas para los dos, como hace la mayoría. Hubo una pausa. Solo intentaba hacer las cosas más fáciles. Para todos. Era una mentira. Suave, quizás, incluso una que él mismo creía. Pero mentira al fin. Esperé. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros como una cuerda vieja, deshilachada, frágil. Angela insistió en ello, añadió. Dijo que ya no necesitabas una casa tan grande. Que parecías perdida. Pude oír la grieta en su voz, como un niño que toca algo demasiado caliente y no quiere admitir que se ha quemado. Y en ese momento, lo vi, no al hombre que me borró, sino al niño que temía las tormentas eléctricas y pedía dormir en mi cama. Al adolescente que solía cortar el césped sin que se lo pidieran. Al hijo adulto que lloró cuando Harold murió, pero no lo hizo delante de sus hijos. No era cruel en el fondo. Solo asustado. No preparado. Y egoísta en la forma en que la gente a veces se vuelve cuando el miedo toma el control. Sentí un destello de ternura vieja subir por mi pecho, el reflejo de una madre. Pero entonces recordé. La ranura del correo vacía. La fotografía desaparecida. Mi nombre borrado de la escritura como si nunca hubiera importado. Y la ternura se volvió a cero. Mark, dije en voz baja, me hiciste desaparecer mientras aún respiraba. Él no respondió. No viniste a mí. Fuiste alrededor de mí. Me trataste como a una reliquia en vez de a una persona. No sabía cómo pedir ayuda, murmuró. Y yo no sabía cómo sobrevivir siendo borrada, dije. Volvió a quedarse en silencio. Finalmente, ¿qué pasa ahora? Pensé en eso por un largo momento. Nada, dije. Tú vives tu vida. Yo vivo la mía. Ambos cargamos con lo que hicimos. Pero solo uno de nosotros tuvo su nombre legalmente robado. Y solo uno de nosotros lo recuperó. El silencio de su parte no era de enojo. Era hueco. Angela nunca llamó. Nunca escribió. Sospecho que sabía que su papel había terminado. Los hilos de la marioneta se habían roto. Semanas después, recibí un sobre Manila por correo. Dentro había fotos, antiguas, que pensé que se habían perdido. Mis padres el día de su boda. Yo con mi primer vestido de maestra. Harold con tierra en las manos, sosteniendo un bulbo de narciso como si fuera un tesoro. Sin nota. Solo las fotos. Las coloqué con cuidado en mi nueva estantería. Algunas raíces regresan, incluso si el árbol no lo hace.
No los perdoné. No completamente. Pero los liberé. Hay una diferencia. El perdón es un regalo que das cuando estás listo. Liberar es un límite que trazas cuando no lo estás. Yo elegí lo segundo. Pasé el invierno podando las hierbas del jardín, remendando colchas y releyendo cartas antiguas de Harold. Su caligrafía me calmaba, firme, segura, inmutable. Ya no esperaba llamadas. Ya no preparaba cazuelas para personas que nunca aparecían. Ya no explicaba mi vida a nadie que asumiera que ya había terminado. Una vez fui una mujer que se hacía pequeña para mantener cómodos a los demás. Pero la comodidad no puede construirse sobre el silencio de otra persona. Y ya había terminado con quedarme callada para ganarme un amor que solo venía con condiciones. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? La primavera volvió lentamente ese año, como una vieja amiga que vuelve a entrar en la habitación. Las mañanas llegaban antes, más cálidas, más suaves. Empecé a abrir las ventanas otra vez, dejando que la brisa trajera el aroma de la tierra y algo que rozaba la alegría. En el jardín trasero de la cabaña, los narcisos que planté en octubre empezaron a brotar, pequeños brotes verdes asomando por la tierra descongelada, desafiantes y delicados a la vez. Me arrodillé junto a ellos una mañana con una taza de té caliente y toqué uno con la punta de los dedos. Sigo aquí, pensé. Sigo floreciendo. Ahora era una vida tranquila. Pero no vacía. Volví a tener un ritmo, compras los martes, leer en el porche por la tarde, comidas compartidas con Camille y Ruth cada 2 domingos. Mis manos se mantenían ocupadas. Mi mente, más clara que en años. Había vuelto a algo que no sabía que extrañaba, una soledad que no era soledad. Ya no más relojes de pasillo haciendo tic-tac demasiado fuerte. Ya no más sonrisas que escondían extracción. Ya no más habitaciones con mi nombre ausente en la puerta. Nunca regresé a la casa de campo. Dejé que los abogados se encargaran de los detalles, los procedimientos de ejecución hipotecaria, el congelamiento de la herencia, la reafirmación final de mi propiedad exclusiva. Con el tiempo, la casa volvió a quedar vacía, pero no hueca. Solo esperando. Guardé las llaves en un cajón. Quizás algún día la visite. Quizás no. Ya no se sentía como el centro de mi historia. Solo una página más. El cierre no llegó con ningún gran final. No hubo carta de disculpa. Ni una súbita realización. Solo tiempo. Solo espacio. Una tarde de domingo, me senté en el porche con mi cardigan favorito, el de los puños bordados que Harold siempre me molestaba, y volví a reproducir la cinta. Su voz aún se quebraba en el mismo lugar al decir mi nombre. Aún terminaba el mensaje de la misma forma. Tú fuiste quien plantó todo. Y ahora le creía. No era lo que ellos hicieron de mí. No era la carga en el asiento trasero, la firma extra en un formulario de refinanciamiento, la cazuela dejada en la puerta. Era la raíz. La tierra. Lo que hacía que todo lo demás creciera. No solo fui las raíces que olvidaron, susurré ese día, viendo cómo la luz se reflejaba en los narcisos. Fui la tierra que lo sostuvo todo. Y ahora, he crecido en un lugar al que no pueden llegar. Eliminé el último mensaje de voz de Mark. No por enojo. Sino por cierre. Ya había escuchado lo que necesitaba. Y dicho lo que importaba. Una semana después, doné a Golden Pines de forma anónima, pedí que se plantara un pequeño jardín en el patio. No para mí. Para quienes aún están allí. Para quienes aún no han encontrado su tierra. La tarjeta que dejé con la donación simplemente decía: que florezca sin pedir permiso. Esa noche, hice pan de maíz con la antigua receta de Harold, usando la tarjeta escrita a mano, desgastada, que aún olía ligeramente a humo de nuestro antiguo incendio en la cocina. Lo comí junto a la ventana, con los pájaros cantando en algún lugar fuera de vista. La silla bajo mí crujió, no en protesta, sino en reconocimiento. Cerré los ojos. Dejé que el sol calentara mi rostro. No triunfo. No venganza. Solo paz. La clase tranquila. La que se gana. La que no necesita aplausos.